si quedaba 60% por encima del precio internacional en los últimos 20 años, la sobretasa que quedaría sería el 10% y quedarían pagando un 45%. Eso es todo lo que se planteó. Aquí pueden ver de que yo tracé más o menos lo que es el promedio pero ya no, en la realidad no quedaron 20, sino que quedaron los últimos 10 años. Fue lo que a la larga se aprobó después de tantas discusiones, porque eso no es de que en democracia esto no pueden decir, esto se hace así y ya. Eso lo discuten, le quitan y le sacan muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos analizando acá en cómo se fue cocinando el asunto. Entonces, este artículo es escrito por el señor Brian Xavier Becerra. Supongo que tiene un recorrido en economía, ¿no? Que conoce el asunto. Dice así, ayer se volvieron a acordar más cambios al articulado de la reforma tributaria, que ahora recaudaría entre 19 y 20 billones. Uno de los más importantes fue la modificación del impuesto para el sector hidrocarburos, con el que las empresas petroleras llegarían a pagar hasta el 50% de la tarifa de renta. Tras la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los congresistas ponentes de la tributaria, se adoptó parcialmente la propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda de gravar los hidrocarburos dependiendo de sus precios internacionales. Es todo lo que se está diciendo ahí. Gravar los hidrocarburos de acuerdo a los precios internacionales. Es lo que está planteando el Ministerio de Hacienda. El tema que estaba pendiente era el de la no deductibilidad de regalías. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que ya no está en la cartera, había dicho que se estaba estudiando una fórmula para definirla, pero ayer se decidió eliminar este beneficio tributario en la ponencia para segundo debate. Entonces, como yo les digo a ustedes, esto no se puede considerar un beneficio tributario como tal. No. Es decir, descontar regalías la DIAN nunca la va a considerar como un beneficio tributario, la considera como un costo. Es decir, como algo necesario para poder hacer la explotación del campo, algo obligatorio. Sin ese pago no hay, por eso le han dado pero es porque lo están haciendo bajo premisas falsas, ¿sí? De una vez aclaro, dan unas premisas falsas y sobre esas premisas falsas llegan a dar conclusiones que no son. Y eso lo hicieron cuando la DIAN hizo el concepto, estableció el concepto 15766 de 2005, donde empezó ya a descontar regalías al sector privado, porque al sector público, es decir, empresas industriales y comerciales del Estado o economía mixta, como es Ecopetrol actualmente, sí se les descontaba. Entonces, esto luego se extendió, la DIAN lo extendió para el sector privado. Entonces dicen que hay un criterio básico, dice el doctor aquí, presidente Petro, dice, hay un criterio básico y fundamental para que no se descuenten esas regalías. Dice, los bienes del subsuelo de la Constitución de 1886 son propiedad de la nación. Es decir, los bienes del subsuelo siempre han sido propiedad del gobernante que esté en la colonia. El subsuelo también era del rey, y también el término regalías viene desde la colonia. Desde que llegaron aquí los españoles al continente americano, ellos también dieron concesiones y se pagaban sus regalías. Ellos fueron los que inventaron el término regalías. E históricamente nunca, siempre se habían dado netas, nunca recibían ese detrimento, ese perjuicio por parte de los impuestos. Entonces, lo que se hacía era que se daban títulos, ¿no? Hasta los primeros contratos de concesión que se hicieron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, muchos se hicieron
pues puedo decir, si no todos, muchos se hicieron por título, les daban título del subsuelo. Pero a la larga, ya en la ley 20 de 1969 se abolió el contrato de concesión y se creó el contrato de asociación y se determinó que el subsuelo era propiedad de la nación. Eso lo hicieron con ese fin de que ya de considerar de que el Estado estaba aportando ese capital natural. Y para eso hicieron aclararon, y no se volvieron a expedir más títulos de subsuelo. Entonces, aclaro que el subsuelo siempre, desde la colonia, siempre ha sido el gobernante. En esa época era el rey, ahora es la república. En esta medida, la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene derecho a unas regalías. Y como les digo, el término es ese, que es un término de la colonia. De por sí ahí no están regalando nada, están pagando lo que deben de pagar por tomar un recurso y comercializarlo y aprovecharlo para ellos. No, pues, obviamente es como si una persona tiene una finca y alguien llega a explotar ahí, alguien, no, pues llévese toda la cantera, no hay ningún problema, no. Yo no creo que haya nadie que le vaya a decir eso a alguien, le va a decir, sí, llévese lo que se quiera llevar, pero me deja la parte mía, ¿o yo? Eso son las regalías. Es la parte que le queda al Estado. Eso no, como, ¿a qué cabeza le cabe eso? Y el problema que hay ahí es que al no descontar regalías hay un detrimento, un perjuicio de las regalías que realmente debería recibir el Estado. Entonces dice el señor Petro que estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta. De que sí son parte de la contabilidad, sí lo son, porque vuelvo y les aclaro que ellos en la torta, aquí en la torta de los ingresos, ellos, todos estos son los ingresos totales, ellos tienen que colocar todo acá y van descontando esto, van descontando esto, van descontando esto, y al final le queda lo de ellos, pedacito de ellos, ¿no? Entonces toda la y si hay más socios acá, pues darle a cada socio también. Por eso esa contabilidad tiene que ser muy exacta, por muchos motivos. También esta la tienen en cuenta en las bolsas de valores, para saber si la empresa qué tanto está rentando. Es que la contabilidad siempre van a ser parte de la contabilidad, las regalías. Lo que hay que mirar es cómo las están colocando en la contabilidad. Ese es el asunto. Eso lo vamos a ver. Este tema yo le voy a dedicar un capítulo especial a eso, porque es muy importante. Es decir, ya a la larga se diferencia si son en especie o en dinero. Entonces ya sí hace una diferencia si son en especie. La diferencia es abismal. Así se pagan en dinero, así se pagan es decir, la diferencia sobre la utilidad del empresario. Entonces, ahí obviamente aparecen, estamos en una democracia, cualquier persona tiene derecho sea natural o jurídica, a decir que no le conviene una medida. Entonces ya la Asociación Colombiana de Minería reaccionó inmediatamente a esta medida y mostró su preocupación por la insistencia del gobierno de mantener la no deducibilidad. Esto lo dijo el doctor Petro en campaña, ya lo había dicho que iba a prohibir, lo hizo como promesa de campaña, que iba a prohibir la deducción de la regalía. Eso yo lo escuché personalmente. Quiere decir de que insistencia, eso sí es verdad, ahí hay insistencia, porque ya lo había dicho en campaña. Entonces dice que eso va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado. Pues obviamente cuando ellos empezaron a descontar, lo expliqué anteriormente, cuando la DIAN da el concepto y todo quedó en el dormido durante 5 años, las eminencias económicas de Colombia no dijeron nada. Los eruditos económicos de economía en Colombia se quedaron callados años, hasta que cuando ya empezaron a pegar el grito a los 5 años, entonces ya las empresas, cuando se vieron afectadas, acudieron
a las Cortes, y la Corte pues siempre ha fallado que tienen derecho, Consejo de Estado siempre ha fallado a que tienen derecho a descontar dicha regalía, y así ha estado hasta la fecha, ¿no? Entonces es bueno aclarar eso por ese lado. Dice, la prohibición de deducir regalías genera una renta ficticia. Este tema de la renta ficticia, eso sí tiene mucho de real, ¿sí? Y lo vamos a tratar, por eso les digo, aquí hay un capítulo especial para mirar qué tan ficticia es la renta, pero de por sí, en esto sí hay que analizar esta parte sobre la renta ficticia, es decir, de estar pagando impuestos sobre algo que no se posee, es decir, que un aumento en el patrimonio que no es real, que ellos están pagando ese impuesto, pero es por la misma, ellos lo toman como una renta ficticia porque, como les digo, parten de premisas falsas. Entonces, por eso dicen que es una renta ficticia. Al partir de premisas falsas, pues claro, usando la lógica de Aristóteles o de Platón, ya llegan a partir de premisas falsas llegan a conclusiones falsas. Entonces dice que puede ahogar el sector minero en circunstancias de precios normales. Eso también está por discutirse, ¿no? Porque el sector minero ya tiene una rentabilidad, y pues y si uno se mete, ya nadie obliga a nadie. El que está en un negocio lo hace por voluntad propia. El que considere que no le sirve el negocio, pues que se retire, como cualquier negocio. Entonces, combinado con la sobretasa de renta y la prohibición de deducir regalías, dice que la viabilidad se va a dañar de estos proyectos, y que Colombia es el único país del mundo donde las regalías no se pueden deducir. Yo les aclaro que todos los países del mundo tienen una historia petrolera muy diferente para compararnos en ese aspecto. Por ejemplo, Venezuela nacionalizó el petróleo hace rato, lo mismo México, Estados Unidos, el suelo es privado, Ecuador tiene su manera, Brasil tiene, cada uno tiene su manera y por eso yo les decía a ustedes lo importante que es el stake take, para ya definir realmente qué a cada cual le corresponde sobre la renta petrolera. Pero pues la DIAN normalmente no, esa información supongo que la tendrán como confidencial, no la van a dar. Eso fue lo que dijo el señor Juan Camilo Nariño. Obviamente está en todo su derecho de reclamar. El gremio minero representa a la Asociación Colombiana de Minería. Están en todo su derecho de reclamar sus intereses como gremio, y en una democracia pues a todo el mundo se le tiene que respetar. Luego les hago un recuento al final de esta primera parte de esta presentación, lo que es la democracia, ¿no? Entonces miremos lo de las sobretasas de renta. La no deductibilidad de la regalía era solo parte de las modificaciones tributarias para el sector minero energético. El gobierno también anunció ayer una serie de sobretasas de renta para las empresas del sector. Según el presidente Petro, habrá una sobretasa de 5, 10 y 15%, ya lo hablamos, ¿no? Y que se va a basar en los precios internacionales de los últimos 20 años. Va a haber para el caso del carbón, se va a hacer una tasa diferencial del 10%, y para el caso del petróleo se va a hacer tasas diferenciales del 5, 10 y 15%. Ustedes dicen que de acuerdo con la propuesta del ministro Campo, que el precio del petróleo en los mercados está 30% por encima del promedio histórico de los últimos 20 años, habría una sobretasa del 5%. Pero si están por encima del 60%, la sobretasa sería del 10%. Entonces, es muy simple, les explico aquí claramente. Vean, de aquí, esta barrita pequeñita abajo a esta barrita pequeñita, ese es el precio internacional, ¿no? Entonces lo que están diciendo es que si el precio está, oigan, 30% por encima, es decir, si está a $100 el barril, por decir, ese promedio de $100 quedaría 130. El que se fueron fue por arriba en esta propuesta. Lo mismo acá, es la misma cosa. Esta barrita es el precio internacional, y aquí entonces ya dicen que va a ser el 60%, ya sería si el precio está
por encima de un 60%, entonces se va a aplicar un 60% por encima del precio internacional promedio de los últimos 20 años, se aplica una sobretasa del 10%, más 35% que es la nominal nos da 45%. Lo mismo acá, la sobretasa quedaría del 5% cuando en el caso que quede mayor al 30% de el promedio histórico de los últimos 20 años, entonces ya esa sobretasa nos daría un 40%. Entonces dejen cuenta que se fueron por arriba, y la probabilidad de que los precios lleguen, pues, si un precio promedio, matemáticamente hasta lo quieren engañar a uno o al que sea. Pues es muy obvio que si un precio promedio ha estado en 20 años, para que usted logre un año cualquiera, en un año cualquiera, acá les aclaro, por decir, tenemos aquí la línea de tiempo. Si el precio promedio en todo esto ha estado, por decir, de $80 en 20 años, usted no crea que usted me va a esperar que vaya un año tan buenísimo que nos vamos a tener un crudo a 110, como para que se le grave una sobretasa. De la probabilidad que se está mostrando históricamente está muy reducida. Esto teniendo en cuenta que la industria del petróleo pues es una industria volátil. Es decir, los precios pueden cambiar por cualquier cambio geopolítico que haya. Por decir, la pandemia lo que hizo fue que los mandó al piso al reducir la demanda. Pues los precios caen, ¿no? Y si hay guerras como las de Ucrania y la del Medio Oriente, las de Israel con Palestina, que están ahí pegados al canal del Suez, que es por donde circula el crudo, pues obviamente también va a afectar. Y si hay pelea con los países musulmanes, árabes, y pues también va a afectar, toda la geopolítica afecta los precios del crudo. Y ya al final, entonces, ya para la sobretasa del 15%, este porcentaje no se estableció. Pues obviamente quedaría mayor del 60%, pero son precios que, es decir, este planteamiento del señor Ocampo sí lo veo como medio. Claro que esto se cambió, sí lo veo como medio raro, ¿no? Entonces, prácticamente, estimada audiencia, eso era todo lo que yo les quería explicar para la evolución de cómo se fue tratando esta reforma tributaria hasta su aprobación. Siguiendo ya con este artículo del diario La República de noviembre 2 del 2022, Reforma Tributaria 2022. Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, afirmó que la reforma se alinea con la Constitución de 1991 y cumple con ella en la medida que será debatida en el Congreso de la República. Pues si eso es lo que él dice, pues de acuerdo a todos los asesores del gobierno. Recordemos que el señor Luis Carlos Reyes es de libre nombramiento por el presidente Petro. Fue nombrado por él, fue de libre nombramiento. El gobierno tendrá sus asesores y le dirán que es constitucional, pero como decía mi abuelita, una cosa es la que piensa el burro y otra que lo está enjalmando. Entonces, vamos a mirar aquí los porcentajes, cómo los definieron ya para esta fase. Las petroleras tendrán que pagar sobretasas de hasta 10% y 15% con nueva reforma. Entonces, eso suena noticia porque pues nadie se imaginaba estas cosas, ¿no? Pienso yo que ni siquiera el mismo gobierno tenía planeado esto. Como ya sabemos, esta sobretasa fue ya en camino a las comisiones y en las mismas comisiones. Entonces miremos a ver cómo quedaron aquí los porcentajes. Entonces, como ya sabemos, es con el promedio, ya el primero se había planteado en el primer artículo, con el promedio de los últimos 20 años, promedio histórico del barril de petróleo.
y ellos lo planteaban era del precio hacia arriba, ¿no? Del precio, de ese precio promedio hacia arriba. Aquí se planteó fue diferente, se planteó del precio promedio, pero de abajo hacia arriba. Entonces hablan de un 30%. Si tiene 30% el precio promedio de ese año gravable, está por debajo de ese precio, entonces no paga impuestos. No paga impuestos. Si los tiene entre el 30 y 45%, que sería esta partecita, esta franja aquí en verde, pagarían una sobretasa del 5%. Si lo tienen entre el 45 y el 60%, es lo que aparece acá, esta franjita que está acá en azul. Ten en cuenta que nos estamos aproximando al precio promedio de los últimos 10 años. Si tiene está en esta franjita azul, y ya pagaría una sobretasa del 10%. Y ya si se sobrepasa el 60% de este precio total promedio, de ahí para arriba, entonces se le grava con un 15%. ¿Qué quiere decir? Que la tasa final quedaría 35%, que es la nominal. Entonces se le suma cada uno de estos, aquí daría 40%, aquí quedaría 45% y aquí quedaría 35, 15, 50%. Básicamente eso es lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, dice, la principal modificación es que se tomará el precio promedio de los últimos 10 años, ajustado a la inflación de Estados Unidos. Ahora miramos cómo se hace cómo yo haría los ajustes, ¿no? Aquí yo no estoy hablando como un burócrata, como un empleado público que vengo a explicarles, porque ellos a molestia ni se la toman ellos, de venir a explicar cómo es un procedimiento, porque a ellos no les permiten nada de esas cosas. Yo estoy infiero las cosas de acuerdo a mis conocimientos de ingeniería. Dice, la principal modificación que es que se tomará el promedio de los últimos 10 años ajustando la inflación de los Estados Unidos. Entonces, ya esa es la otra. ¿Cómo estaba antes? En el primer artículo estaba en 20 años. Y estas no se habían establecido. Y estaban, en sí se habían establecido, perdón, pero estaban por encima del precio, estaban de acá para arriba. Recuerden que una parte estaba al 30% por encima y la otra parte estaba al 60%, la sobretasa, por encima del precio promedio. Vamos teniendo claro todo eso, estimada audiencia, porque eso se aprende muy fácil, no, a medida que uno va repasando, ¿no? No hay que memorizarlo, jamás. El señor Brian Xavier Becerra es el que escribe el artículo. Hay que tener, como les digo, mucho cuidado con los sesgos de nuestra clase, todo nuestro periodismo, nuestra clase dirigente, porque ellos dan las cosas a la manera de ellos, ¿no? Como ellos ven el mundo. A partir de hoy se empezará a debatir en el Congreso la ponencia final para segundo y último debate de la reforma tributaria que busca recaudar 20 billones el próximo año y ya no 25 billones. Eso no lo deciden sino hasta que la DIAN no lo diga. Ellos tienen unas metas, está muy bien, pero la realidad de cuánto va a aportar la industria del petróleo, esa la sabremos luego. La industria de los hidrocarburos en general. Dice, los impuestos de los hidrocarburos serán la principal fuente de estos recursos. ¿Sí ven? Ya está asumiendo unas cosas que ni siquiera los estudios de gobierno han dicho qué porcentaje de los impuestos que se van a recoger a raíz de esa reforma tributaria van a venir de los hidrocarburos. Hay que recordar que también ahí están grabando a los ciudadanos de a pie. Todos esos impuestos que recibe la industria acá recaen sobre los ciudadanos. Todo esto que se graba acá
porque ellos son los dueños de los medios de producción. Si una persona va a producir papel higiénico o lo que sea que es de primera necesidad, o toalla higiénica, ellos van a decidir, ellos son los que deciden cuánto lo vende y ya, y si son carteles, son oligopolios, pues más lo deciden. El gobierno en eso no es mucho lo que puede intervenir. Es que a la larga ellos, este grupo empresarial va a colocar, y eso nos transforma en inflación. Eso por un lado. Y segundo, los que recaen directamente sobre el ciudadano a pie, son las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Muchos de esos son consumidos por la clase media y la clase pobre, porque el rico prácticamente, el rico todo le hace daño. Por empezar, que todo le hace daño y no comen sino ya cosas que ya el médico les formula. En cambio el pobre no. Qué pena hablar en estos términos, estimada audiencia, pero es la realidad. A una persona que está preocupada por comer, no es muy difícil que haya algo que le haga daño. Tanto se comprobó ahora que con tanta indigencia en Colombia, prácticamente el coronavirus no sé yo da información de que el coronavirus hubiera tomado como objetivo a la indigencia, a los drogadictos callejeros. En cambio al rico todo le hace daño. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones, y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentation and investigation. And also thank you for your donations to my saving account here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.